Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí, ingeniero. Sí se ve. Muy bien. Entonces, les mandé dos videos ahí para la clase de hoy que van a servir de apoyo. Pero espero los hayan revisado, pero antes de eso, quiero hacer énfasis en algo que, bueno, nos va a servir para estas últimas 2 semanas del curso. Les he subido 2 reportes hasta ahorita. Pongamos mucha atención. Este de semana 1 y este de semana 2. No sé si alguien habrá intentado abrirlos en sus computadoras. ¿Alguien? Todavía no. Bueno, pues cuando los abran van a obtener lo siguiente. O sea, va a aparecer el archivo tal y como lo trabajamos en clase. Tal y como está aquí. Aquí se lo voy a cambiar. Que miren aquí los... Muy bien, ven el informe tal y como se trabajó, los mapas, los gráficos, las tablas. Pero digamos que yo vengo y me voy a la vista de tabla. No pasa nada. Relaciones en vista de modelo tampoco pasa nada, pero ¿qué tal si yo quiero modificarlo? O quiero practicar aquí con el editor de Power Query. Yo me voy a inicio, transformar datos. Mucha atención. Queda en la grabación, pero igual tienen que poner atención en la clase. En la medida de lo posible. Entonces yo abrí el editor de Power Query. Les va a aparecer este error. Dice que los archivos no se encontraron. No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso. Entonces no pueden ver las columnas que tienen en sus datos originales, sus fuentes. Y esto pasa porque, bueno, ustedes saben que el archivo, como lo creé yo, los datos los saqué de libros de Excel, pero esos libros de Excel estaban conectados a mi computadora. Es decir, yo descargué los archivos, por ejemplo, aquí los tengo en descargas, estos 5 de aquí, que yo los utilicé al principio cuando yo estaba aquí iniciando el informe en obtener datos y en libro de Excel. Pero ¿qué pasa con eso? Que esos archivos son locales. ¿Qué me refiero con locales? Solamente los puedo ver yo de mi computadora. Ustedes los tienen también porque se los compartí a través de Google Drive, pero les va a tirar ese mismo error que están visualizando aquí. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de este error? Porque hay que deshacerse de este error, si no, no voy a poder trabajar con mis informes o los informes que me compartan otras personas, como es el caso, que yo les estoy compartiendo este. Entonces, lo que hacen ustedes, pueden darle ir error o venir aquí a inicio. Nos vamos a la opción que dice configuración de origen de datos. Vamos a cambiar el origen de los datos. Si se fijan, yo aquí pueden ver ustedes la ruta de dirección del archivo. En este caso es C, usuarios, y aquí este usuario, Horacio.barrio, es mi usuario del correo institucional. Porque yo estaba trabajando la semana pasada en una computadora que es de aquí de la universidad, entonces solamente puedo acceder con mi correo institucional. Entonces, vemos que hay 5 rutas. ¿Por qué? Porque yo le cargué 5 archivos de Excel. Aquí puedo ver, este es el countries, la Ingeniero, esperanza de vida, dígame. entonces con los archivos que usted hizo la semana 1 y 2, nos tiene que dar este mismo error, ¿verdad? Cuando los queramos abrir. Aquí en la Claro que sí, computadora. pero ahorita sí, claro que sí. Pero fíjate que yo los abrí normal y me abrieron bien los descargué. ¿Abrió el Power Query? Sí, los dos los abrí. Y me cargó la presentación y todo.
Pues sí, pero es que no estoy hablando de las presentaciones, estoy hablando del editor de Power Query. Cuando ese no. Ahorita voy a probar. Ábralo, ahí le va a aparecer el error. Pongamos atención, por favor. Muy bien. Entonces, como les decía, muy bien. Entonces, aquí lo que hay que hacer es simplemente cambiar la ruta de acceso. Entonces, aquí vemos que yo, dependiendo de la ruta que yo seleccione, me aparece aquí abajo siempre las mismas opciones. Cambiar origen, exportar PBIDS, editar permisos y entre otros. Entonces, le vamos a dar en cambiar origen. Y aquí me aparece el libro de Excel, ruta de acceso al archivo, es esta. Entonces ustedes, si tienen los archivos descargados en su computadora, de hecho deberían tenerlos para que esto funcione, le dan en examinar y se van a donde los tenían. En este caso yo estoy tratando de arreglar el origen de datos de la tabla countries, entonces selecciono este libro de Excel, lo voy a abrir, aceptar, y así voy a ir cambiando el origen de todos mis datos. En este caso, ¿cuál era el que había seleccionado aquí? La tasa mortal infantil. Voy a aceptar, luego este de aquí es esperanza de vida. Examinar, esperanza de vida. Países y population. Entonces, vamos con países, vamos a aceptar. Y aquí population. Y ya cuando tengan esto, simplemente cerramos. Y cuando le damos clic a nuestras consultas, miren, ya vuelven a aparecer los datos. Se están. Aquí me dice, se canceló la actualización de la vista previa. Vamos a reintentar. Aquí está, miren. Y aquí están los datos tal y como habían sido cargados. Entonces, es importante hacer esto. Le damos aquí cerrar y aplicar. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no lo hacen, ustedes pueden decir, como dijo el compañero, sí, el informe se ve igual, pues. Ustedes ven los mapas, ven todos los filtros, todos los gráficos, pero eso es solo una ilusión. Imagínense que usted quiere trabajar con este informe y usted va aquí al panel de datos, aquí como está aquí, y vaya, dice, yo quiero crear otra columna, o yo quiero colocar cierta columna aquí en mi objeto, en algún objeto visual. No va a poder hacerlo, porque le va a dar el error ese de que no, la fuente, el origen de los datos no se encuentra en su computadora. Entonces es necesario que lo hagan con los dos informes y con los demás que yo esté subiendo ahí en la carpeta de Google Drive que les compartí. ¿Queda clara esta parte? Sí, ingeniero. Sí, claro. Muy bien, entonces ahora vamos a crear una nueva página y le vamos a poner aquí como nombre análisis de Pearson. Ya se sobreentiende que es el coeficiente de correlación el que voy a buscar. Entonces, vamos a partir de lo gráfico, lo general, hacia lo más específico. Lo primero que voy a insertar aquí va a ser un gráfico de dispersión. Mi gráfico de dispersión aquí se encuentra, miren, a la par del gráfico circular. Entonces le damos clic. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿para qué creen ustedes que se utilizan estos gráficos de dispersión? Para saber qué tan parecidos son los datos, qué tan dispersos. Correcto. Entonces, venimos aquí y vamos a poner
Miren, tenemos valores, eje X, eje Y, leyenda y tamaño. Entonces aquí yo voy a poner en el eje X, voy a poner esperanza de vida, por ejemplo. Le cambio el nombre siempre en el eje para que se visualice de la mejor manera. Le damos en no resumir. Y en el eje Y ponemos la tasa de mortalidad infantil. Vamos a ponerle simplemente mortalidad infantil. Y le vamos a poner fallecimiento por cada 1000 nacimientos. Algo largo, sí, pero tenemos que ser específicos. Aquí en esperanza de vida, incluye las unidades. Miren, ustedes saben que la esperanza de vida está dicha en años. Lo tenemos de esta manera. Entonces aquí estoy correlacionando la esperanza de vida con la mortalidad infantil. Entonces miren cómo van los puntos. Por ejemplo, este de aquí arriba. Pues miren cómo va. Miren cómo movámonos a través de los ejes. Miren, aquí estoy en el eje X, que es esperanza de vida. Aquí está desde 50 años en adelante, casi 90. Mientras yo voy aumentando la esperanza de vida, ¿qué pasa con los puntos? Van acercándose más al eje X. Recordemos que el eje Y es la tasa de mortalidad infantil. Entonces veo que la tasa de mortalidad infantil va disminuyendo mientras la esperanza de vida es más alta. Esa es mi hipótesis que yo puedo comprobar gráficamente, que, bueno, países con mayor esperanza de vida tienen también una menor tasa de mortalidad infantil. Y de ahí saco mis conclusiones, entonces, o puedo hacer otro análisis. ¿Qué puedo decir yo? Bueno, estos países que tienen alta esperanza de vida, por lo tanto también, lógicamente, deben tener baja tasa de mortalidad infantil, ya que tienen mejores estándares de vida. Entonces, los niños pueden desarrollarse de una mejor manera y no enfrentar peligros mortales en sus primeros meses o incluso años de vida, lo que les permite llegar a viejos y vivir una vida longeva de unos entre 70, 80, hasta casi llegando a los 90 años, por la calidad de vida. Entonces, esto es el análisis gráfico, que ahí queda. Pero yo quiero tener una medida numérica. De ahí donde viene entonces la necesidad de expresarlo con un coeficiente. El coeficiente de correlación de Pearson. Voy a buscar aquí, miren. Este coeficiente. Que solo una persona me dijo que lo había utilizado la vez pasada aquí en esta clase. Y también vamos a buscar de un solo covarianza, porque para calcular el coeficiente de correlación ocupamos la covarianza. Es que eso es más estadístico, es como para análisis cuantitativo de las clases. Claro que sí. Pero lo podemos usar en Power BI y de hecho en muchos informes, dependiendo del enfoque, vamos a tener que usar. Entonces por eso lo estoy enseñando. Pero como les digo, no es nada del otro mundo, no es nada que nos vamos a confundir. Por ahora solamente es saber utilizar la fórmula y cómo plasmarla en Power BI. Que esto también va a servir como introducción a la tercera semana de clases, porque vamos a estar trabajando bastante con fórmulas ahorita en la tercera semana. Entonces, antes de poner las fórmulas, yo voy a hacer un pequeño análisis aquí. Aquí en leyenda le voy a agregar continente para entonces saber los datos de esta manera. Y aquí de un solo, miren, de la página anterior voy a venir y voy a agarrar estos 4 filtros, segmentadores de datos, como quieran llamarles. Y los vamos a copiar, los vamos a pegar y los vamos a sincronizar. O sea, yo lo voy a poner por aquí.
Vamos a ajustar de esta manera. Vamos a ir guardando. Y entonces yo ya puedo ver, por ejemplo, en África, a ver cómo va esta correlación. Están un poco más dispersos los datos en África. Miren, por ejemplo, en América también están dispersos, pero se mira la tendencia. Para salir de dudas con este gráfico, ¿qué es lo que hago? Vengo aquí a dar formato a mi objeto visual. Bueno, podría añadir controles deslizantes, por ejemplo. La verdad sí, los voy a añadir esta vez, controles deslizantes. Líneas de cuadrícula las voy a dejar tal y como están. Etiquetas de categoría no me conviene, miren, porque son demasiados datos. Si fueran pocos, sí, se miraría mejor. Pero vengo yo a general. O aquí, miren, agregar más análisis a sujetos visuales. Primera vez que usamos esta tercera pestaña en visualizaciones. Y bueno, para este tipo de gráfico de dispersión, yo puedo agregar una línea de tendencia. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a agregar una línea de tendencia. Miren, aquí está, lo voy a ampliar. Esta línea punteada negra, yo la puedo personalizar. Le voy a poner un color más vivo, le voy a poner un color rojo, para que se note mejor. Entonces ahí ya se puede ver. El estilo de línea lo puedo cambiar, que sea sólido, que sea guiones, puntos, o incluso personalizado. Yo le voy a poner guiones. Y puedo exagerar el ancho. Miren, por ejemplo, aquí está en 6. Aquí está 3. Le vamos a poner escalar por ancho. Está bien. Además de poner, miren, línea constante de eje X, línea constante de eje Y, línea de mínimo, línea de máximo. ¿Para qué me servirían estas líneas de mínimo y máximo? Para ver gráficamente mi rango de los datos. Es decir, cuál es el dato menor, el mayor y los que están en medio. Hay una línea de promedio también. Una línea de mediana, una línea de percentil. Y este dice sombreado de simetría. Podemos colocarlo si quisiéramos. En este caso no lo voy a colocar. Lo único que me interesa por ahora es esta línea de tendencia. Entonces, ¿qué me dice esta línea de tendencia? Lo que hace básicamente, porque no lo visualizamos aquí, es agarrar todos los datos, el conjunto de datos, miren, X versus Y, en este caso X es esperanza de vida y Y es la tasa de mortalidad infantil, y hace una ecuación de la recta. Entonces, esa ecuación de la recta resulta en esta línea punteada, un cálculo matemático básico, para poder visualizar entonces la dispersión de los datos. Entonces, esta línea es un modelo matemático que me predice cómo van o cómo están relacionados mis datos X versus Y, en este caso esperanza de vida versus mortalidad infantil. Y como pueden ver, la línea recta va hacia abajo, es decir, tiene pendiente negativa. ¿Y qué es lo que pasa? Estos son datos de modelos, los experimentales o los reales son todos los puntos que vienen aquí dispersos. Pero entonces lo que me está diciendo esta línea es que hay una clara tendencia a que mientras más aumentan los datos de X, disminuyen los datos de Y. Eso se le conoce como una correlación o dependencia proporcionalmente inversa. Hay dos tipos de relaciones. Está la proporcionalmente directa, proporción directa, o la proporción inversa. La proporción directa es bien fácil de recordar. Ustedes lo único que tienen que saber es que si yo aumento X, aumento Y. Y si disminuyo X, también disminuye Y. Es decir, las dos van en el mismo sentido. Aumento una, tiene que aumentar la otra. Mientras que la proporción inversa es al revés. Mientras aumento una, la otra disminuye. Van en dirección opuesta. Como se puede ver en este caso. Usted, o sea, solo miren el eje X. Mientras, ¿qué pasa cuando voy más aquí a la derecha? Está tomando valores más altos la esperanza de vida. ¿Y qué pasa en Y? Va bajando. Miren, estos puntos, ¿qué coordenadas tienen? En X, por ejemplo, este de aquí es continente Europa, esperanza de vida 89.5 años y mortalidad infantil 5.43 fallecimientos por cada 1000 nacimientos. Quiere decir que mi hipótesis puede estar en lo correcto.
tengo esa correlación ahí, que gráficamente diría, está en lo correcto. ¿Dudas con esto? ¿Lo que he explicado hasta ahora? No, ingeniero. Solo una consulta, ingeniero, porque lo que me Dígame. llama la atención es que yo ubiqué bien la mortalidad y la esperanza de vida, pero en el título lo tengo diferente. No sé si es en las aplicaciones de visualizaciones donde lo cambió o automáticamente se puso mortalidad infantil, fallecimientos, 1000 nacimientos. No, yo lo cambié. Eso yo lo cambié. Recuerde que los datos originales que decían esperanza de vida está en inglés, se llama life expectancy y No, en la parte de arriba, en la parte donde dice mortalidad infantil, como el título. sí, eso se cambia automáticamente cuando usted cambia aquí en eje X o en eje Y, mire. En eje X yo puse esperanza de vida, años, en eje Y puse mortalidad infantil, etcétera. Y entonces el título ya automáticamente toma Y versus X, mortalidad por continente de esperanza de vida. Sí, pero dice que no me lo cambia así. Y cuando coloqué continentes, me coloca continentes, esperanza de vida, años y mortalidad. O sea, hace como la combinación de los tres. Continente tiene que estar en leyenda, ¿cierto? Sí, sí lo tengo ubicado. Mortalidad infantil en eje Y y esperanza de vida en eje X. Sí, Pero no tiene que preocuparse por eso. El título usted, aquí me lo automático, solo en pero yo, generalidad. Ven, objeto visual, ¿verdad? sí, en título ahí lo cambia el texto si quiere. De hecho, es lo más recomendable porque eso es el título que le aparece automático, dependiendo de los datos que usted le esté metiendo al objeto visual, pero mejor cámbialo aquí. Yo lo voy a Ok, dejar así, tal y como está, porque solo estoy ilustrando, pero no. ok, Sí, gracias. eso. Muy bien. Entonces, con estos controles deslizables, miren cómo cambia la línea. Estoy viendo solo esta región. Pero volviendo a esto es un análisis meramente gráfico. En Excel, ¿cómo es este análisis? Ustedes tienen datos, lo grafican en un gráfico de dispersión, después le dan mostrar línea de tendencia y lo que tiene Excel es que Excel les muestra la ecuación que tiene esa recta o ese modelo, porque a veces se lo da polinómico. Ustedes lo pueden especificar de polinomio grado 2 a polinomio grado 6, dependiendo de lo que ustedes estén graficando. Aquí en Power BI solo se mira la línea de tendencia, que ustedes solamente la pueden personalizar. Solamente permitan un momento, creo que le cambié algo a esto. Listo. Muy bien, esto entonces ya lo tengo, los filtros, los segmentadores de datos y también mi gráfico de dispersión, pero entonces vamos a ver para qué ocuparía entonces la covarianza y la correlación. Miren, el coeficiente de correlación de Pearson, ya, bueno, Google me da esta visión de IA, pero varía entre -1 y +1. Entonces va de -1 a 1 y puede ser 0. Si estás más cerca de 1 positivo, indica una correlación positiva, conocida también como lo que les dije, proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir? Aumenta X, aumenta Y. Aumenta Y, aumenta X. Pero si está cerca de -1, es inversa. Es decir, aumenta X, disminuye Y. O disminuye X, aumenta Y. O en direcciones opuestas. Si está en 0, significa que hay una ausencia de correlación. Es decir, no hay correlación lineal. Miren, y es importante lineal. Lineal se refiere a este tipo de gráfico, a esta línea de tendencia recta. Esa línea que tiene ecuación y igual a mx más b, eso se mira, bueno, se mira en el colegio y si son profesionales de ingeniería, pues se mira en matemática 1, la ecuación de la recta. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson solamente me sirve para este tipo de ecuaciones, para las lineales. Si en este caso va a ser más complejo con otros modelos como cuadráticos o polinómicos, pero no voy a ahondar en eso. Eso ya es meterse en estadística y matemática. Pero por eso yo puse esta línea de tendencia, que ya sé que es una línea recta. Entonces, ahora me interesa para ese análisis lineal ver ese coeficiente de correlación. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a usar? Voy a usar la siguiente fórmula. Bueno, hay varias formas de ponerla. De hecho,
la que les aparece en los videos que le mandé, esa es la que vamos a utilizar. Que la verdad, esa fórmula simplemente es covarianza, lo que va arriba, y abajo la desviación estándar de los datos en X y la desviación estándar de los datos en Y. Eso significa eso. De hecho, de esta imagen voy a guardarla y la voy a poner aquí en mi informe. Entonces, insertar, nos vamos a imagen, la buscamos en nuestro disco. Y bueno, creo que la puedo recortar. No estoy mal. No, no la puedo recortar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar esta, vamos a venir aquí, vamos a buscar recortes. Vamos a agarrar esta formulita de aquí. Vamos a otra vez insertar imagen. Aquí está la forma. Vamos a dejar por aquí. En este caso no me estoy preocupando de la calidad, solo es para ejemplo, para propósitos ilustrativos, el ejemplo. Pero bueno, aquí viene la formulación. Y por eso les mandé el video primero de covarianza. Entonces vamos a ver la fórmula de covarianza. Y se los mandé porque Power BI no tiene una fórmula para calcular covarianza. Para desviación estándar sí tiene, ya la vamos a ver. Pero para covarianza no tiene. Entonces, en lo que esta media hora que queda de clase, pongamos bastante atención a la pantalla. Igual queda la grabación, ¿verdad? Pero es importante que lo conozcamos. Aquí está la fórmula de covarianza, miren. Vamos a poner por aquí. Y bueno, lo que yo voy a hacer para crear esta fórmula de covarianza y luego meterla en esta otra fórmula de coeficiente de correlación de Pearson, que es el famoso R cuadrado, yo lo que voy a hacer es introducir una medida. Voy a calcular una medida primero para la covarianza. ¿Y qué es una medida? Una medida es una fórmula o un cálculo que se hace utilizando una herramienta de Power BI que se llama DAX. DAX significa expresiones de análisis de datos en inglés. Entonces, recuerdan que para todos estos objetos visuales, por ejemplo, aquí yo selecciono mi gráfico de dispersión. Miren los datos en eje X y en eje Y, aquí en visualizaciones. Si yo le doy clic al menú de opciones, me aparece no resumir, que esto deja los datos tal y como están. Suma, promedio, mínimo, máximo, etc. Pues estos cálculos de aquí que están titulados debidamente, a estos cálculos se les llama medidas de resumen. Son medidas que hace Power BI implícitamente para sacar resumen de los datos, o sea, de una columna de datos. Por ejemplo, suma, ¿qué es lo que hace? Agarra todos los datos de la columna que yo le meta y le saca el total, pues lo suma a todos. El promedio lo mismo, agarra todos los datos y le saca el promedio. Que ustedes saben que el promedio o la media aritmética de toda la vida, que es la suma de todos los datos entre el número de datos. Mínimo y máximo, pues no es necesario que le explique, simplemente agarra los datos y busca mediante el criterio cuál es el mayor de todos o cuál es el menor de todos. Y así todas estas fórmulas. Entonces, estas son las medidas de resumen. Generalmente, miren, yo las utilizo bastante en tablas o en tarjetas. Miren, aquí yo tengo promedio, población promedio. ¿Qué le puse? Está resumida como promedio. Si yo le pongo suma, me da el total. Más de 7.400 millones de habitantes. Promedio, esto. O aquí como lo hice en esta página. Esperanza de vida máxima, esperanza de vida promedio, mortalidad infantil mínima, etc. A eso se le llama medida.
¿Y cómo las puedo crear yo? Pues las puedo crear de la siguiente manera. Miren, nos vamos a inicio y en inicio, en el apartado cálculo, buscamos nueva medida. Notarán que existe también este apartado llamado medida rápida, que si no me equivoco es con I ahora como lo hace, pero me está sugiriendo cálculos que yo puedo implementar en mi informe de acuerdo a los datos que yo tengo, a la naturaleza de los datos que yo tengo. Pero, o sea, esto, miren, le doy medida rápida, sí, es con Copilot, creo, y me dice seleccionar un cálculo. Promedio por categoría, varianza por categoría, filtro, valor filtrado, inteligencia de tiempo, suma, resta, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo a partir de mañana, que es cuando empezamos la semana 3, que la semana 3 es puro DAX, miren, expresiones de análisis de datos. Pero lo vamos a introducir hoy con este análisis que queremos hacer. Entonces, yo lo voy a ir explicando, no se preocupen si, o sea, porque está nuevo para ustedes, creo, no creo que alguien aquí haya utilizado DAX, o hay alguien que ya ha utilizado. No. Muy bien. Entonces, las fórmulas que voy a utilizar son las mismas que aparecen en el video, en los 2 videos que les mandé. Sin embargo, voy a ir explicando porque hay varios términos que son nuevos para ustedes ahí. Básicamente, DAX es como estar utilizando fórmulas de Excel. La única diferencia es que DAX utilizamos las fórmulas de Excel, pero en inglés. Ustedes en Excel, si están trabajando en una computadora en español y quieren sacar la suma de un rango de celdas, ¿qué función utilizan? Suma, ¿verdad? Aquí no se llama sumas, se llama suma, pero en inglés, o sea, sum. Entonces vamos a poner nueva medida. Y lo que va a desplegar es, bueno, me dice separadores DAX. De forma predeterminada, DAX usa comas para separar los elementos de una lista y puntos para indicar la posición. Cuando hablamos de descartar. Lo que nos va a aparecer es lo siguiente. Miren, aparece aquí arriba herramientas de medición y aquí abajito me aparece una barra de fórmulas. La voy a ampliar esta barra de fórmulas para que miremos todos. ¿Cómo la amplío? Aprieto control en el teclado y luego muevo la ruedita del mouse para arriba. Entonces aquí es lo más que puedo ampliarla. Y aquí me dice 1 medida igual. Este 1 es la línea de código o la línea que estoy utilizando. Miren, si yo oprimo control enter, no, perdón, shift enter, hago salto de línea. Miren, yo puedo poner todas las líneas que quiera con shift enter, pero voy aquí a la 1 y aquí medida es el nombre que va a tener mi medida. En este caso el nombre que yo voy a utilizar es covarianza. Entonces le voy a poner así, covarianza. Ya me parece igual. Voy a poner shift enter para ponerlo en otra línea y voy a utilizar la tecla de tabulación para ponerlo aquí un poco más despacio. Y bueno, la covarianza es esto. La sumatoria de x sub i menos x promedio por y sub i menos y promedio entre n, que n es el número de datos. Entonces, ustedes verán que en el video hacen lo siguiente. Empiezan poniendo esto, bar. Esta bar, miren, aquí me la sugiere, significa variable. Y lo hacen en el video porque para hacer medidas, muchas veces las fórmulas se vuelven muy complicadas y para mantenerlas simples y que no nos enredemos en un solo chorizo de una ecuación, definimos variables que hacen determinados cálculos. Entonces vamos construyendo como con bloques. Cada bloque es una variable para la fórmula. Entonces aquí simplemente bar y le ponen conteo. Ese guión bajo no significa nada, simplemente le quisieron poner así a la variable, guión bajo conteo. Entonces yo declaro una variable con var, le doy un nombre y aquí le voy a dar un valor, que puede ser también una fórmula o una función. Entonces en este caso utilizan lo siguiente, contar filas, se llama esta función. Miren, lo que tiene esta ventana de medida con DAX es que me va sugiriendo las fórmulas a utilizar, igualito que Excel. Miren, ¿se acuerdan que en Excel ustedes empiezan a escribir suma y ya les sugiere, suma, o empiezan a escribir promedio, les aparece.
Aquí, como les digo, están en inglés. Miren, sum es suma. Promedio es average. Sin embargo, aquí va un poco más allá que Excel, Power BI, porque yo puedo, por ejemplo, utilizar esta fórmula llamada Count Rows. Y aquí, miren, tengo un botón de leer más. Y aquí me dice, solo está en inglés me parece, pero me dice que cuenta el número de filas en una tabla. Entonces, como la variable se llama conteo, yo voy a utilizar esta fórmula y voy a contar el número de filas en... La verdad puedo utilizar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de filas. Ojo, si tienen tablas con diferentes números de filas, ni lo utilicen. O utilícenla bien porque les puede tirar un error. Entonces voy a utilizar esta, tasa de mortalidad infantil. Entonces, eso es nada más una variable que estoy definiendo de esa manera. ¿Hasta aquí algún problema con esta línea que acabo de redactar? Yo sé que hace falta la práctica, ¿verdad? De parte de ustedes, pero ¿hay algo que no entiendan de lo que expliqué? Yo todo bien, porque ya lo vi en las clases de economía un poco. Ah, ya ha usado DAX entonces. Bueno, la covarianza y todo eso sí, en la econometría. Dígame, Roger. Tiene la mano levantada, no sé si va a hacer una pregunta. Bueno, continuamos entonces. Antes de continuar, quiero hacer un breve paréntesis. ¿Recuerdan la página de Notion que les mandé por correo? Aquí aparece el temario, aparecen enlaces de interés con la carpeta de Drive, por ejemplo, las instrucciones de las tareas. Pero aquí en recursos ya está subido esos dos videos. Miren, aquí están abajo. Cómo calcular covarianza en Power BI. Cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson en Power BI. Y aquí aparece también esta, ayuda de Microsoft para funciones DAX. Entonces ustedes si quieren pueden irla abriendo. Y entonces aquí, miren, vamos a utilizar esta función. Miren, yo acabo de utilizar esta, Count Rows. Entonces aquí me da cómo se utiliza, algunas observaciones y ejemplos. Entonces se los voy a mandar al grupo de Telegram. Se los voy a mandar desde ahorita. Ah, bueno, lo tengo abierto aquí. Muy bien. Aquí vamos a poner función count rows. Por favor, revisen este recurso que les va a ayudar para la comprensión de este tema que venimos empezando. Y bueno, eso es lo que hizo nada más. Esta variable cuenta cuántas filas hay. ¿Qué hago con esta variable conteo? Esta variable conteo es este n, miren aquí en el denominador de esta fórmula de covarianza. ¿Por qué? ¿Qué es n? El número total de datos. ¿Cómo sé yo cuántos datos hay? Tengo que contar las filas. O sea, tengo que contar mis observaciones, poniéndolo en términos estadísticos. Entonces vamos a seguir. Creando variables. Ahora ellos lo que hacen es que crean dos variables llamadas promedio 1 y promedio 2. Y utilizan esta función, miren. Average me dice que retorna la media aritmética de los números en una columna. Pero esta de abajo, average X, calcula la media aritmética de un conjunto de expresiones evaluadas sobre una tabla. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, aquí me da también cuáles argumentos tiene que llevar, tal y como en Excel. Aquí me aparece tabla y la expresión. En este caso, la variable promedio 1 la vamos a utilizar para nuestro eje X. ¿Y quién está en nuestro eje X? Del gráfico de dispersión. La esperanza de vida. Correcto. Entonces aquí seleccionamos la tabla Life Expectancy. Y ahora la expresión
que puede ser una columna, lo que sea. Entonces, en este caso voy a seleccionar qué columna. La columna life expectancy. Miren, aquí me aparece sugiriendo los nombres de columna. En este caso voy a seleccionar el que tiene los datos numéricos. Cierro paréntesis, miren, tal como las fórmulas de Excel. Y luego creo otra variable, en otra línea. Y le voy a poner promedio. Vale, le voy a poner, este va a ser promedio Y para que se mire, para que se entienda mejor. Este va a ser promedio X. Entonces aquí simplemente utilizo de nuevo average X. Para esta vez, quien está en el eje Y, pues la tasa de mortalidad infantil, entonces utilizo esta tabla, infant death rate, y de esa tabla selecciono la columna que tenga los valores numéricos, infant mortality. Cierro paréntesis. Y luego ellos crean otra variable, pero le ponen como nombre tabla intermedia. ¿Y a qué se refiere con eso de tabla intermedia? Básicamente utilizan esta función. Miren, hasta lo voy a poner en otra línea. Utilizan una función llamada añadir columnas, add columns. ¿Qué hace esta fórmula? Me dice, retorna una tabla con columnas nuevas especificada por expresiones DAX. Entonces es como una tabla implícita. Recuerden que yo aquí tengo mis 5 tablas. Entonces yo voy a sacar una tabla implícita donde yo le ponga mis datos de GX, que son la tasa de esperanza de vida, y mis datos de GY, que es mi mortalidad infantil. Entonces utilizo añadir columnas. Y lo primero que tengo que hacer, miren, es ponerle una tabla. Entonces en este caso le vamos a poner tasa de mortalidad infantil. Luego, aquí voy a ponerle el nombre. Miren, el nombre le voy a poner, o varianza. Este nombre va entre comillas. Es este name 1 que dice aquí. Se refiere al nombre que quiero para esta tabla que voy a crear con esta función llamada añadir columnas. Que es una tabla, como les digo, implícita. No la estoy creando. Yo puedo crear tablas en Power BI. Por cierto, ya se los voy a enseñar cómo. Y la expresión que quiero es lo siguiente. Miren, vamos a utilizar esta función. Y esta función divide, ¿qué es lo que hace? Divide seguramente datos. Pero ¿por qué utiliza divide? Yo puedo dividir perfectamente aquí en Power BI utilizando la pleca. Pero imaginémonos que tenemos datos aquí que sean 0. ¿Qué pasa cuando divido entre 0? Error, ¿verdad? Porque es matemáticamente imposible, no tiene sentido. Entonces lo que hace esta función divide es dividir, pero me da la oportunidad de yo poner valores para el caso especial en que la división de error porque sea una división entre 0. ¿Se entiende? Hola, ¿escuchan? ¿Dudas? Sí, se escucha bien. Vale. Voy a mandar también este, ¿right? Average X. Y va a la función average X para que lo revisen. Ustedes también tienen acceso a este recurso, como les dije. Y aquí la función divide, que son las que hemos utilizado hasta ahora. Y bueno, también esta, miren, añadir columnas, add columns. Esa add columns, miren, lo que hace es agrega columnas calculadas a la tabla o expresión de tabla especificada.
función. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos para DAX muchas funciones. No las vamos a ver todas, es imposible. Usted en un curso de Excel no va a ver todas las fórmulas de Excel, ¿verdad? Solamente las más utilizadas o las más demandadas por el mercado. Entonces lo mismo aquí. Entonces voy a dividir. ¿Y qué voy a dividir? Voy a dividir mis datos de eje X, en este caso es Life Expectancy, miren, aquí no me le está añadiendo. Y creo que sé cuál es el problema, miren. Voy a borrar esto por ahora. Y miren, yo cuando le dé Enter a esto, he creado mi medida, que se llama covarianza. Pero aquí el problema, miren. Ustedes, dependiendo la tabla donde estén, van a crear esa medida. Miren dónde tengo covarianza yo. La tengo aquí en la tabla Conris. Miren que tiene aquí el icono de la calculadora. Pero esto afecta cómo esa medida se puede relacionar con mis datos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Muy bien, disculpen, continuamos. No, yo no puedo tener una medida en una tabla que sea de mis datos fuente, o sea, mis datos originales. Entonces, esta le va a dar clic derecho, eliminar del modelo. Generalmente, la buena práctica es tener una tabla aparte solo para mis medidas. ¿Y cómo hago eso? Miren, yo vengo aquí a inicio y voy a la parte que dice introducir datos. ¿Qué hace esa función? Crear una nueva tabla, escribiendo, pegando contenido en ella. Entonces vamos a introducir datos. Aquí abajo está el nombre, se lo voy a cambiar, voy a ponerle ejemplo o varianza. Y aquí en columna 1, miren, yo puedo escribir un dato. Y estos símbolos de más, puedo escribir más filas, más columnas. Yo no le voy a decir nada, le voy a dar cargar. Y aquí está ejemplo covarianza. Y ahora sí, miren, ustedes vienen aquí, seleccionan esta tabla, ejemplo covarianza, y le dan aquí en nueva medida. Yo copié nada más lo que ya tenía hecho. Y entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Utilizo siempre, no, aquí está bien esto. Vamos a crear otra línea. Y aquí voy a crear una variable que ellos le llamaron tabla intermedia. Y eso va a ser igual a la función añadir columnas. Y miren, las vamos a añadir a esta tabla. Miren, ejemplo covarianza, la que acabo de crear. Ejemplo covarianza. Luego coma. Y le va a poner por nombre covarianza. Y luego voy a utilizar la función divide, dividir, para dividir de manera segura lo siguiente. Vamos a poner aquí. Miren, voy a abrir paréntesis y aquí voy a poner mi esperanza de vida. No me la reconoce, qué raro.
No la reconoce. Ya sé por qué no la reconoce. Si miramos aquí en la vista de modelo, esta tabla, ejemplo de covarianza, miren, no está relacionada con estas. Y solamente puedo añadir datos que estén en la misma tabla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a bueno, me estoy adelantando, pero aquí vamos a poner entonces nueva columna. Vamos a llamarla esperanza. Miren, aquí también puedo utilizar funciones DAX. Aquí voy a poner entonces añadir columnas de esta, life expectancy. Esperanza de vida. Y vamos a entonces añadir aquí mis datos numéricos. Bueno, tengo un error aquí también, al parecer. Voy a eliminar esta columna 1. Miren, vamos a hacer lo siguiente, para no complicarnos. Entonces, en mortalidad infantil, voy a copiar esta columna. Luego aquí en ejemplo covarianza, vamos a darle clic derecho. Y le doy, bueno, aquí esperanza, control V, no. Herramientas de columna, herramientas de tabla. Nueva columna. No, vamos a editar lo siguiente, miren. Vamos a editar la consulta. Lo que abrir el editor de Power Query. Y van a agregar columna y vamos a ponerle columna personalizada. No, no es aquí tampoco. Muy bien, no esperaba encontrarme con esto, la verdad. No sé, creo que tengo un error en los datos, pero vamos a quedar por aquí porque ya no queda tiempo para más clases. Entonces vamos a retomar esto la medida mañana y mañana empezamos con un nuevo informe. Ahí por el grupo de Telegram voy a comunicar qué archivo es que vamos a estar trabajando ahora, porque tengo que verificar primero si no tiene errores el archivo. Generalmente el archivo que uso para la semana 3 ha estado presentando problemas, no sé por qué. Entonces queda pendiente terminar esto de la covarianza para después visualizarlo en una tarjeta y ya tener resultados. Y el día de hoy voy a subir las instrucciones de la tarea 2. La tarea 2 desde hoy van a tener, y les parece si la dejamos hasta el domingo 29. No, perdón, no, domingo 22. Sí, está muy Sí, bien. está bien el domingo. Domingo me parece perfecto. Muy bien, recuerden
las reglas del juego se dieron desde el principio. Para la gente que no sé por qué no entregó la tarea. A menos que tenga usted una excusa de fuerza mayor, se le puede aceptar. Pero si no, lo siento. Muy bien. ¿Nadie más tiene dudas? Por los momentos no, ingeniero. No, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Pasen buenas tardes. Bueno, buenas tardes.